Las 9 de la mañana, 18 minutos, 9 de la mañana, 18 minutos. Ustedes continúan en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. A continuación vamos a dialogar con el ingeniero Miguel Robalino. Él es consultor energético y petrolero, tiene una amplia experiencia, su hoja de vida dice mucho, la estamos leyendo y en realidad, pues se trata de una persona entendida en la materia energética. Hablamos de electricidad también y de petróleos. Ingeniero Robalino, buenos días. Los saluda el periodista Alcides Montilla. ¿Cómo le va? Alcides, buenos días. Un saludo cordial a usted, a su radioaudiencia. Siempre muy complacido de estar en este prestigioso medio. Correcto, ingeniero Robalino. Empecemos con lo más inmediato, ¿verdad? Este tema de este fuerte apagón que tuvimos hace unos días. Y la pregunta es, bueno, ¿qué está pasando con el sector eléctrico? Pues no, porque lamentablemente, y lo reconocemos aquí en el Ecuador, pues mientras haya luz, nadie se acuerda de que ese sector tiene una serie de problemas gravísimos. Falta de inversión, tenemos problemas en producción, en conducción. A cada rato, pues estamos supeditados al estiaje, que no hay agua, que si hay agua, que los daña, que se dañan las centrales hidroeléctricas, que el parque térmico está obsoleto, que qué pasa con el gas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero específicamente la pregunta, doctor ingeniero Robalino, a su juicio y a su entender, ¿qué fue lo que ocurrió con el último apagón, de la cual pues tuvimos serios problemas y afectaciones casi todo el país? Bueno, mire, este proceso que se llama, en la parte energética lo llamamos un blackout, que ha sucedido en muchos países. De hecho, el blackout, ¿qué significa? Es una caída en cascada, es decir, un apagón total del país, para que sea más entendible. El análisis que usted acaba de hacer rápidamente, las causas ya sabemos todos, no valdría la pena repetirle, pero sí quiero aclarar lo siguiente. Estas consecuencias o esto se da, lógicamente, porque mire, en el sistema eléctrico usted tiene tres ejes. El primer eje nosotros lo llamamos el plan de expansión de generación, que es como la Biblia para que se entienda. Es decir, ese es el camino porque el plan de expansión de generación es la herramienta estratégica que va de la mano del plan de desarrollo económico y va de la mano de la demanda de energía al sistema nacional interconectado. El segundo punto importante es el plan maestro de electricidad. El plan maestro de electricidad, ahí va el punto, nos indica qué es lo que tenemos que hacer, una programación día a día, mes a mes, año a año y proyectado en lo que se refiere a mantenimiento especialmente y también en lo que se refiere a producción de generación y distribución. Y por último, tenemos otro indicador que es importante, en cómo la demanda crece con respecto al plan de expansión de generación. Mire, para el año 2024, para este año, está calculado que en base al plan de expansión de generación, la demanda va a crecer más o menos, va a crecer en casi 779 megavatios, mientras que la matriz productiva se entendería que va a crecer en 978 megavatios. ¿Qué significa esto? Que lo lógico es que tenemos que ir produciendo más generación, mejorando, incrementando generación para poder sostener la economía. Y ahora, claro, lo que sucedió es un tema que definitivamente puede haber todas las excusas que nos quiera dar el gobierno, pero si bien es cierto, yo pienso que aquí hay un asunto importante que se tiene que comenzar a dar soluciones. Porque mire, las excusas es el arma de los incompetentes, decía un personaje muy importante en los Estados Unidos, y las excusas no nos llevan a nada. Si bien es cierto, aquí tampoco hay que, se puede endilgar la situación, pero lo que se tiene que hacer es, primeramente, desde mi punto de vista, se tiene que tener una planificación sumamente clara, entendiéndose cuál es el diseño eléctrico en el país. Y el diseño eléctrico del país es muy sencillo, Alcides. Mire, de los 8.900 megavatios que el año 2023, de acuerdo al Atlas Eléctrico, fue la generación que se dio, la generación que nosotros llamamos la potencia nominal, es decir, nominal, en base a la capacidad instalada, el 60% a través de las hidroeléctricas, el 40% más o menos a través de las plantas termoeléctricas. Ese es el escenario. De eso tenemos claro que las hidroeléctricas, su gran mayoría están en la parte de la sierra y del oriente, es decir, en Azuay y en el oriente, donde tenemos el problema
de los estiajes y las altas lluvias. Y lógicamente la parte térmica, un porcentaje importante, en cambio, está en la parte de la costa. ¿Por qué hago este análisis? Porque como es recurrente lo que sucede, especialmente cuando vienen los estiajes, se entendería que cuando hay el estiaje, cae en 40% esa producción y necesitamos reemplazar. El punto está cómo reemplazarla. Aquí los análisis tienen que irse en base a cuántos megavatios necesita el país, cuántos me faltan, qué voy a conseguir, y en base al saldo que no voy a poder conseguir, dame una planificación para poder hacer a través de modelos de eficiencia energética y a través justamente también de modelos de cortos programados. Ingeniero, pero mire, ¿cómo es que es verdad, no? Hay que buscar aumentar la producción. Muchos dicen que cada año aumenta el consumo porque hay más gente en el país y por ende necesitamos por lo menos una central hidroeléctrica en construcción. Pero ahí viene la pregunta. Está bien que se busque aumentar la producción, tal vez vía empresa privada como se está pidiendo ahora. Pero si no tenemos un buen sistema de transmisión, ¿de qué vale que tengamos más generación? ¿Por qué? Porque fíjense, el tema de la transmisión, eso fue el problema del apagón. Una línea de 230 megavatios como la Milagro y el nombre, no me acuerdo del otro sector, se desconectó, no se sabe si es por alguna saturación, si es porque no se hace un cuidado permanente, por algo, ¿verdad? Porque hasta dicen que es un sabotaje. Pero algo hay que hacer en el tema de la transmisión, pues, ingeniero Robalino. Sí, mire, el sistema eléctrico funciona de una manera muy sencilla. Usted hace la generación a través de los sistemas hidráulicos o termoeléctricos y viene una segunda fase que es la transmisión. De hecho, la parte de generación o producción está encargado una institución, la segunda fase está encargada otra institución, que es la parte de transmisión, y la tercera parte, que es la distribución, que está en manos de, lógicamente, de todas las distribuidoras, entre esas CENEL, con todas sus operadoras, Empresa Eléctrica Quito, etcétera, y que ellos directamente reciben de las subestaciones. Así funciona en un esquema muy básico, ¿sí? Entonces, cada una de estas fases justamente necesita, en base justamente al plan de expansión de generación, necesita mantenimiento y por otra parte también necesitas, en base a la demanda que es creciente, que de acuerdo al SENACE es más o menos del 7.5%. Es decir, nosotros año a año necesitamos más o menos 500 megavatios. Y si este año no producimos 500 megavatios, eso se acumulará para el siguiente año. Así funciona. Entonces, con esta temática, ¿ante qué es lo que se tiene que hacer? Cuando yo hablé de eficiencia energética, Alcides, hablé de lo siguiente. Hay un problema. Nosotros tenemos un problema que se llama pérdidas negras. El año 2023, la producción del año fue de 34.000 gigavatios, de lo cual el 15%, casi 4.000 gigavatios, son pérdidas negras no técnicas. Ojo, ahí hay recursos y lógicamente hay consumo. Y Oiga, otro punto importante. se habla de 200 millones de dólares solo por pérdidas negras. ¿Estoy equivocado o no? Correcto. Y voy al dato. Mire, el otro problema son los clientes regulados. De acuerdo, igual a la data, somos aproximadamente 5.600.000 clientes regulados. Ahí también hay otro punto. Entonces, estos trabajos ya son trabajos de las agencias de control, de las distribuidoras, porque si usted existe 5.600.000 de clientes regulados, es decir, la recaudación que fue de 2.198 billones de dólares del año anterior, que ahí vienen varias preguntas también, ¿cómo se invirtió? ¿Dónde se invirtió? Con estos tres puntos así de que yo dejo, pérdidas negras, clientes regulados y justamente cuánto es lo que se recaudó, ahí tiene un punto interno justamente la cartera de energía para ahí comenzar a aplicar el primer pedal, yo lo llamo así, es decir, ahí comencemos trabajando, ¿sí? Porque por ahí lógicamente vamos a recaudar más dinero, vamos por otro lado a evitar que haya pérdidas y todo eso nos va a servir. Eso es casa adentro. Ahora, casa afuera, que es lo que se tiene que solucionar, que es mucho más complejo, así es, porque mire, yo he escuchado al ministro de Energía en la mañana, bueno, dice que está en 90 días por llegar ya la primera barcaza, que esperemos que así sea, porque para que llegue debe estar ya en camino. Entonces, ese es un tema que realmente nos tiene preocupados, porque más allá de que se viene el nuevo estiaje, nosotros tenemos o necesitamos los ecuatorianos
es una planificación real que nos den, aunque así como seguimos haciendo un gran sacrificio, porque mire, las consecuencias de estas crisis eléctricas son sumamente graves. De hecho, depende del alcance de la crisis justamente para que la parte de la economía se complique mucho más. Pero se insiste, ¿verdad?, en el sector hidroeléctrico, tanto el térmico como el hidroeléctrico, en la presencia de la inversión privada, ingeniero. Inversión privada, porque ¿qué se necesita? Más centrales hidroeléctricas, usted ya lo ha dicho, centrales térmicas también. Se necesita también motores de combustión interna con fuel, también. ¿Qué se necesita? Reforzar las subestaciones también. Y esto lo digo porque lo he escuchado. Y entonces, no hay dinero. ¿De dónde vamos a sacar? Del BID, de la CAF, del Banco Mundial. Y esto tiene que ser ya porque el sector eléctrico no puede esperar. Ya de emergencia en emergencia hemos vivido mucho tiempo. Totalmente de acuerdo, porque de hecho, mire, los planes de expansión de generación van de la mano del ministerio, deberían ir de la mano del Ministerio de Economía y Finanzas. Porque mira, aquí hay otro problema. Usted ha topado un tema sumamente neurálgico. Aquí, los reglamentos y las normativas, justamente para que se incorpore la empresa privada a ser parte, porque así funciona, mire, es como en la industria petrolera. En la industria petrolera hay una fase que apoya a la industria privada y la estatal. En la minera se debería hacer lo mismo y aquí en la eléctrica debe ser lo mismo. ¿Cómo funciona Colombia? Mire, Colombia, Electromedellín, que es una gran empresa de allá, pero la generación de Colombia está muy acompañada de la parte privada. Es decir, ahí lo que se tiene que, el Estado lo que tiene que regular es justamente el tema de precios. Pero aquí en el tema de precios hay que estar muy claros, así es que estos son unos commodities, es decir, el precio también irá variando de acuerdo a la oferta, a la demanda, y dependiendo de dónde usted genera la electricidad, porque usted viene, por ejemplo, si es de un sistema hidráulico, sabemos las desventajas que hay. Si es un sistema térmico, está atado justamente a temas especialmente del petróleo, en lo que se refiere a fuel oil o búnker, y ese es el esquema. Entonces, aquí lo que necesitamos en el país con el carácter de urgente, yo he recomendado primero dos cosas así. Lo primero, yo pienso que el presidente tiene que separar los tres ministerios. Es el momento. Y eso lo hace él a través de un decreto. Es decir, aquí tiene que poner a la cabeza de cada ministerio a los especialistas, a la gente que cumpla el perfil técnico y ético y que realmente lo tomen al toro por los cuernos. Es la primera recomendación. Si nos quiere dar una muestra de que quiere haber un cambio, separe los ministerios. En segundo lugar, se tiene que abrir el espacio a la empresa privada, a la generación de la empresa privada, que hay muchísima inversión. Le voy a dar un dato importante. Mire, existen proyectos de generación y autogeneración en fase de estudio. Existen. Que muchos están quedados porque tienen títulos habilitantes, etcétera. Es decir, son en fase de estudios en el país existen proyectos que nos podrían dar más o menos 2.000 megavatios. 2.000 megavatios. Y sumamos a gigavatios, que eso se calcula al año, estamos hablando de otra cosa. Es decir, aquí hay problemas burocráticos, problemas donde realmente no se tiene que abrir los candados para que entre la empresa privada con el dinero, que es la parte que no tenemos, y también con la tecnología, que ellos son los que la traen. Usted habla de producción, pero yo también hago referencia al tema de la transmisión. Claro, tenemos un poquito de infraestructura, podremos llamar, a Colombia, porque se trae muchísima cantidad, 500 megavatios, dicen que se trae de Colombia. Pero en lo que corresponde a Perú, ahí tenemos un problema porque la transmisión es muy poca, ¿no? 50 megavatios se dice. Y escuché hace poco a un funcionario del gobierno decir que la intención es también con Perú enlazar en el tema de la transmisión que llegue inclusive hasta Chile. Pero para eso se requiere de dinero, se requiere de cooperación, y ya sería tripartita entre los tres países. ¿Qué opciones le ve usted, ingeniero Robalino, al tema del enlace entre Ecuador, Perú y Chile? Mire, en el año 2011 los países de la CAN se dio la famosa norma regional, que justamente fue en Lima, para que se faciliten los intercambios de electricidad.
Entonces, la idea fue formar un mercado integrado de energía. Es la idea, hay que formar mercados integrados de energía. Por eso recordemos que cuando Colombia se desconectó, el sistema intentó desconectar la autopista eléctrica, eso tenía inclusive problemas de carácter, yo diría, hasta legal. No era tan fácil, y yo lo planteé cuando sucedió eso, y volvió a conectarse, lógicamente. Ahora, si bien es cierto, los sistemas nacionales interconectados tienen dos funciones. La primera es, cuando usted tiene excedente de energía, lógicamente, como es un commodity, usted lo vende. Y por otro lado, cuando usted tiene exceso de energía y no tiene dónde descargar, también tiene que bajando los precios venderle porque usted puede generar daños en sus centrales de producción. Y por otro lado, lógicamente, el abastecimiento. Pero aquí hay un tema importante. No podemos confiarnos, a pesar de que ahorita tenemos dos autopistas eléctricas, una hacia Colombia y otra hacia Perú, de 90 megavatios, a Colombia de más o menos 520 megavatios, pero eso es, digamos, una boya que yo lo llamo, porque el tema es del abastecimiento. Es decir, nosotros tenemos que ser autosuficientes y pensar siempre en el abastecimiento. Ese es el concepto de seguridad energética, y lo está haciendo Colombia. Entonces, justamente por aquí también hay otro tema, y es cierto lo que usted dice, los sistemas interconectados, donde hay problemas también, pero eso también es con inversión. Entonces, esto es un tema integral, hay que entender que es un tema integral donde en una trazabilidad tiene que actuarse de la mano conjuntamente las tres fases, producción, transmisión y distribución. Ingeniero, se nos viene la cuestión complicada por el estiaje primero y por la demanda y por los problemas de transmisión que tenemos con los apagones. ¿Qué medida drástica hay que aplicar en el sector hidroeléctrico del país para enfrentar los estiajes que dice que están adelantados y también el problema de las fallas en la transmisión, por ejemplo? ¿Qué medidas drásticas hay que tomar ya en este momento? No le escuché bien la última parte de la pregunta, discúlpeme. Le decía que ante la probabilidad de que tengamos problemas más serios en el sector eléctrico, porque ya mismo se viene un estiaje adelantado y porque seguimos teniendo problemas en el tema de la transmisión con los apagones, etcétera, todavía no se sabe cuándo vaya a llegar la barcaza que el gobierno ha anunciado, dicen 90 días, dijeron dos barcazas, pero va a venir una. ¿Qué va a pasar con el parque termoeléctrico? ¿Se va a reparar? ¿No se va a reparar? ¿Se va a comprar algo nuevo o no? Entonces yo le pregunto, ¿cuál sería la medida urgente, inmediata para enfrentar este problema y evitar los apagones? Mire, aquí uno de los temas claves es justamente, el gobierno tiene que aplicar modelos de socialización de eficiencia energética, por la siguiente razón. Va a ser muy complejo, y hay que ser en esto muy objetivos, muy complejo que para el estiaje que estamos, yo diría a menos de 150 días o 120 días, se soluciona al 100%. Por eso he planteado que lo primero que hay que sincerar son cifras y datos, lo que dije al comienzo de la entrevista, es decir, cuánto necesitamos de megavatios con el estiaje, cuánto es lo que nos va a faltar, cuánto vamos a conseguir y eso que no vamos a conseguir, cómo lo vamos a manejar. Eso se lo tiene que manejar lógicamente con cortes programados, tiene que manejarse inclusive haciendo modelos como para que la industria privada, la pequeña y mediana industria, haga su autogeneración, pero hay que compensar. Pero la compensación no tiene que ser una compensación muy tibia. Nos ofrecieron bajar las planillas eléctricas, bueno, esperamos que cumplan, pero la compensación tiene que irse ya a establecerse un modelo de compensación. Mire, en Europa funciona con los famosos CAE. Los CAE son los certificados, se llama, este certificado son unos certificados blancos que le llaman, es decir, a usted le compensan, esto es economía energética, como así, o así funciona Europa. Entonces yo pienso que el gobierno tiene que dejar modelando, comenzar a modelar un diseño ya de compensaciones a través de certificados para quien, de alguna manera, ayuda justamente a través de su autogeneración, inclusive en su propia planta de luz de su negocio, ¿sí? Se ha compensado de una manera ya directa a través, no necesariamente de descontarle, porque hay países donde funciona, donde inclusive le dan bonos de compra hasta para los supermercados. Eso es justamente lo que llamamos economía energética. Estos modelos existen. Entonces, estas ideas que estoy dando a lo mejor pueden escucharse raras, pero son soluciones que sí se pueden dar inmediatamente para todos poner el hombro. 9 de la mañana, 38 minutos, 9 de la mañana, 38 minutos. Seguimos dialogando con el ingeniero Miguel Robalino,
y queremos tratar el tema del petróleo, ingeniero, porque yo recuerdo que al inicio del gobierno de Lazo, de Guillermo Lazo, se dijo que se iba a buscar una fuerte inversión para aumentar la producción petrolera en el Ecuador, que suba más de los 500.000 barriles por día. Y hemos visto que al momento, ya ha pasado mucho tiempo, y estamos menos de los 500.000 y no sabemos en algún momento vaya a haber alguna inversión extranjera en el sector porque se necesita inversión y se necesita tecnología en Petroecuador, porque de lo contrario, la producción petrolera nuestra no va a crecer. ¿Cómo ve la situación del sector en este momento, ingeniero? Mire, desde el año 72, cuando comenzamos como productores y exportadores de petróleo, en el año 72 nuestra producción acumulada fue de 26 millones de barriles. Hemos ido caminando cerca de 52 años y en el año 2014 llegamos a 194 millones de barriles. Es decir, si usted ve en una curva creciente, se podría decir que hubo un crecimiento de la industria y se estuvo manejando de forma adecuada. Ahora, desde el año 2014, comenzó un declive y una caída de la producción que nos tiene en una media de 162 millones de barriles al año. ¿Qué significa? Que ha habido una caída del 16%, es decir, llegamos prácticamente a un punto donde comenzó a declinarse la producción por todas las situaciones que sabemos y hemos perdido cerca de 31 millones de barriles al año. Si cogemos la data 2014-2023, si usted multiplica por $60, el país ha perdido casi 18 mil millones de dólares. Doy estos datos porque eso nos hace ver cómo estas industrias, cuando se manejan bien, producen y cómo cuando se maneja mal, decaen. Lógicamente, la industria petrolera está caotizada. Es una industria que la injerencia política, la corrupción y las inestabilidades gerenciales, entre otras cosas, altos índices de endeudamiento, nos tienen caotizada. Aquí tampoco se ha hecho absolutamente nada y hay puntos mucho más graves, porque si bien es cierto, tenemos una infraestructura petrolera obsoleta, entre comillas, pero la tenemos. Tenemos petróleo, porque tenemos petróleo todavía, son casi 41 mil millones de barriles en sitio que llamamos, es decir, tenemos para sacar. Estamos dolarizados, que en estas industrias es importante porque da estabilidad inclusive a los inversionistas. Entonces, si tenemos todo, ¿qué es lo que nos falta y qué no hemos hecho? Cuando usted bien planteó, llegó el gobierno del presidente Lazo con una gran utopía porque era absurdo todo lo que planteaba y a su debido tiempo lo dijimos y le recomendamos que más bien lo que tiene que enfocarse es en sostener la producción petrolera y no lo hicieron. El gobierno del presidente Lazo recibió con 490.000 barriles diarios y dejó caer una producción de casi 25.000 barriles diarios, ¿sí? Y lógicamente en este gobierno en los últimos 6 meses, por todos los análisis que puedan nuevamente, a lo mejor endilgar a los gobiernos anteriores, pero no se ha hecho lo correcto, estamos perdiendo cerca de 7.000 barriles diarios. Entonces, la caída es inminente, tenemos a la vista la salida del bloque 43, que va a hacernos perder primero reservas y segundo 50.000 barriles. Entonces, este escenario prácticamente está por darse. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? ¿Cómo tiene que reaccionar? Porque la industria petrolera viene anclada a la economía y seguirá anclada, de hecho, y hay serios estudios de la Agencia Internacional de la Energía que la demanda justamente de petróleo va a crecer para el 2025 aproximadamente en unos 3-4 millones de barriles. Es decir, las ventanas de oportunidad existen. ¿Qué tenemos que hacer? Es la pregunta, pero lo primero que yo digo, lo primero que se tiene que hacer es que los gobiernos con responsabilidad pongan a la cabeza estas industrias, a gente que realmente vaya con esa visión de servir al país, por un lado, y vayan con planes de inversión y planes de estrategia. Claro, no hay planificación realmente, ¿verdad? Y eso hace, y tampoco hay inversión. Y tenemos un Petroecuador también obsoleto, pues hay que reconocer, ¿verdad? No se adentran a las nuevas responsabilidades y a las nuevas inversiones. Entonces, eh, volvemos a la misma pregunta de siempre. ¿Qué podemos hacer con el sector petrolero? Aparte de llamar a la inversión extranjera, que es la vital, hacer nuestro trabajo también, pues, ingeniero, ¿verdad? Mire, estas son industrias de buena reputación.
Cuando digo buena reputación, significa que los inversionistas, entre sus análisis que hacen para venir, es decir, ¿dónde voy a dejar mi inversión? ¿Dónde tengo estabilidad jurídica? ¿Dónde realmente me voy a sentar a la mesa de negociación? ¿Sí? Donde yo esté seguro que mi inversión, porque recordemos que son inversiones de niñas de 15 a 20 a 25 años, y son planes de inversión que tienen que cumplirse. Entonces, la reputación, lamentablemente, en esta industria está muy venida, menos en el Ecuador, en el país, por lo que estamos viendo. Una consulta popular sacó un campo petrolero, un bloque petrolero de la noche a la mañana, un bloque que los ecuatorianos hemos invertido casi $2.000 millones. Un bloque que el costo de oportunidad va a ser de 281 millones de barriles que no vamos a sacar o 17.000 millones de dólares que no van a ingresar. Entonces, este es el análisis que hacemos de aquí, que lo tienen claro los inversionistas, porque ellos hacen un análisis que nosotros llamamos el government take. El government take es un análisis que ellos hacen, es decir, a qué país voy, qué impuestos voy a pagar, qué regalías voy a pagar, y lógicamente haciendo proyecciones del costo del barril de petróleo, cuánto me va a quedar. A eso le suman la parte jurídica. Entonces, lo que se tiene que hacer desde mi punto de vista, igual, es que desde la cartera de energía, tiene que establecerse el problema raíz es que no existen políticas energéticas fuertes y que se cumplan. Venga el gobierno que venga. Modelos como, por ejemplo, el de Colombia. A ver, las comparaciones uno tiene que hacer no porque se puede importar el modelo acá. Modelos exitosos, a lo mejor como Noruega, como Colombia, etcétera. No, no. Esas comparaciones se las hacen en los manejos. Porque cada país tenemos que diseñar nuestra propia industria, con nuestras características. Entonces, si es que no hay políticas energéticas así de fuertes, que se establezcan con seriedad y que venga el gobierno que venga se cumpla, y no hay también modelos para poder designar a las autoridades, porque ya es el momento. Aquí no podemos estar en la historia que pasan 8 gerentes de Petroecuador, 10 ministros, la mayoría de ministros salen cuestionados. Eso da la muestra que hay mucha responsabilidad de quienes seleccionan. Entonces, los puntos están ahí. Y sobre todo porque actualmente pues tenemos a un ministro de Obras Públicas que es a la vez encargado del Ministerio de Energía y tuvimos a una ministra a robo que, bueno, salió hasta acusada de presuntas irregularidades. O sea, para la imagen internacional, el manejo petrolero del Ecuador está muy caído, muy desprestigiado. Y entonces nos toca a nosotros volver a levantar la imagen para poder nuevamente que regresen los capitales extranjeros, porque esa es la única manera de poder movilizar y recuperar el sector petrolero del país, ingeniero Robalino. Totalmente. Inclusive tenemos que establecer ya cuál es el modelo de contrato que funciona en el mundo. Mire, los modelos de contrato que en el mundo funcionan son los contratos de participación. Es decir, que los hemos tenido, vino un gobierno, lo retiró, provocó la salida de las grandes empresas petroleras. Miren, porque aquí en estas industrias tenemos que traer que vengan los grandes en el sentido de tecnología, los grandes en el sentido económico. Uno de los problemas que ha tenido el Ecuador desde más o menos el año 2007 fue la salida de las grandes empresas por caprichos políticos. Entonces, si vamos analizando un poco, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Crear los escenarios para que vengan las grandes empresas, convencerles que regresen. Las empresas saben que aquí hay potencial, porque de hecho el Ecuador tenemos un potencial petrolero, minero, tenemos un potencial hidráulico sumamente importante, interesante. Son casi 41.000 millones de barriles de petróleo en sitio que nosotros tenemos, es decir, todavía tenemos de dónde sacar. El tema es que aquí tenemos que poner estos escenarios, montar estos escenarios, y de hecho muchas empresas quieren venir al Ecuador, es un hecho. Entonces, si hay empresas que operan en Angola, empresas que operan en Burkina, etcétera, sitios que están en verdaderas guerras, es porque estas industrias de la energía, con todas justamente las disrupciones que puede tener, a los inversionistas les interesa. Otra decisión que tomó el gobierno hace poco fue la de declarar desierto concurso para repotenciar la refinería de Esmeraldas. ¿Cómo lo toma usted este anuncio, Miguel? No hay políticas energéticas así. Porque una política energética debe ser que el Ecuador debe entrar a la era de la industrialización. Nosotros tenemos que pasar, aparte de ser productores, a un statu quo de ser productores de combustibles. Eso es la autosuficiencia energética. Entonces, el tema de refinación, que aparte es un buen negocio, porque entendamos que es un buen negocio porque la rentabilidad del barril de petróleo usted la mide en la refinación.
Usted vende un barril de petróleo en una media de $60 y compra un barril de nafta RUN 95 en $170, para tener una relación, ¿no? Y hay que entender que de un barril de petróleo no es que solo sale diésel, como escuché igual a algún vocero del gobierno que dice que solo van a refinar diésel porque es un hidrocarburo y ahí obligadamente tiene que sacar todo, diésel, GLP, gasolinas, etcétera. Entonces la refinación es sumamente importante como negocio y segundo, como autosuficiencia para el país. Entonces aquí tiene que aplicarse, meterse una política que el Ecuador tenemos que entrar desde ahora a la era de industrialización, aunque nuestras refinerías estén en una capacidad operativa del 50%, pero tenemos que, el enfoque del gobierno tiene que irse con la cartera de energía, es decir, yo tengo que industrializar mi petróleo, por dos razones. Primero, estamos entrando al tema de los subsidios y una de las cosas importantes que todos exigimos es calidad en los combustibles. También mejórame la calidad de los combustibles. Entonces, eso también se lo puede hacer cuando uno tiene control en la industrialización. Y hasta que las refinerías se repotencien, o yo ya les llamo modernizar. Yo pienso que las refinerías hay que modernizarlas, más que repotenciar, porque si hay diferencia, hay que modernizarles. Es decir, la refinería de Esmeralda es una refinería del año 72, que es una refinería que nosotros llamamos, en el argot energético, le llamamos una refinería muy simple. Hay que poner una refinería compleja, es decir, ponerle un tren más que le llamamos de alta conversión para poder sacar la menor cantidad de residuo. Y el Ecuador tenemos que estar pensando en el polo petroquímico, que ese es otro proyecto. Mire, Perú acaba de inaugurar su planta petroquímica. Entonces, tenemos que pensar en el polo petroquímico, que es la cadena de valor justamente porque somos un país que producimos petróleo. Entonces, si el gobierno no tiene esa visión y no tenemos esa visión los ecuatorianos, realmente quedaremos en el pasado. Hemos dejado para la última parte de la entrevista esta decisión que ha tomado el gobierno en lo que tiene que ver con la revisión de los precios de las gasolinas Extra y Ecopaís, empezando pues que actualmente es de $2.46 y que a fines de este mes va a pasar a $2.72 y muchos voceros del gobierno han dicho que para fin de año el máximo precio de estas dos gasolinas será de $3.03. Muchos dicen que, y ahí también hay una especie como de debate, porque muchos dicen que esta eliminación paulatina de estos subsidios va a dejar, unos dicen 600 millones, otros dicen 500 millones. Ayer el experto económico Walter Spurrier hablaba solamente de 330 millones, de los cuales pues 100 millones se van en compensaciones a los diferentes sectores, ¿verdad? ¿Se justifica bajo estas cifras esta decisión que ha tomado el gobierno, ingeniero Robalino? El Acuerdo de París en el año 2015 declaró a los subsidios a los combustibles como dañinos para el cambio climático. Y a partir de ese año, más de 120 países han salido de los subsidios en su totalidad, con modelos de focalización y compensación. Entonces, ¿por qué planteo esto? Porque si bien es cierto, los nuevos desafíos energéticos son justamente el cambio climático, esto es ya parte de. Entonces, por otro lado, aquí hay que entender dos cosas. Primero, que si bien es cierto, más allá de los análisis económicos, cuánto puede quedar o cuánto no puede quedar, tenemos que ir a un mercado de precios. Y el mercado de precios es la mejor forma para controlar contrabando y poder bajar emisiones de CO2 es cuando tienes un precio que está regulado en base a los precios internacionales. Si bien es cierto, el planteamiento que está haciendo el gobierno, que es un planteamiento que aparentemente parece de bandas, aparentemente parece definitivo, ¿sí? Porque desde mi punto de vista tenía que haberse hecho un planteamiento de eliminación total, que fluctúe con el precio internacional del petróleo y aplicar un buen modelo de compensación y focalización. Pero como lógicamente ningún gobierno llega con una planificación, porque deben llegar, porque el tema de los subsidios es un tema que viene desde el año 74, e históricamente sabemos lo que ha sucedido, y sabemos que el subsidio se implantó por un tema político, no técnico ni económico, eso tenemos sumamente claro, y sabemos que no beneficia a quienes realmente necesitan. El tema aquí es que se aplique este modelo de eliminar el subsidio como un plan piloto, que se comience a trabajar fuertemente, porque uno de los problemas que tienen los subsidios ACIDES es que en este caso de la electricidad y los combustibles, que llamamos los subsidios indirectos, no sabemos dónde van. Y otra cosa,
que nos demuestren o que deben convencernos que que nosotros llamamos el movimiento de factores o el uso de, ¿cómo es? La fuente y uso, es decir, el dinero que no voy a gastar en subsidios, ¿dónde lo voy a poner? O sea, el uso que le voy a dar. Entonces, bajo ese esquema, si es que hacen un buen modelo, yo le llamaría, este es un plan piloto, porque definitivamente hay que comenzar a caminar, a pensar en el tema del diésel, porque el diésel son más de 1.500 millones de dólares. Y el gas también, ¿no? Correcto. Miren, el 1. En el presupuesto general del Estado, el 1.5% del Producto Interno Bruto son los subsidios. Es muy alto. Entonces, de estos casi 2.230 millones de dólares que fue el año 2023, 1.500 millones del diésel, 600 millones gasolina, viene como 400 millones GLP y otros la diferencia. Entonces, el tema es claro. Ahí está, digamos, todo el esquema general. Aquí la clave es, si aplican un buen modelo, comienzan a desarrollarlo bien, es decir, centraliza los subsidios, actualiza la data, llega a quienes necesitan, hace unos buenos análisis, llega a consensos, coordina y convence. Entonces, yo pienso que funcionaría. ¿Usted contemplaría dentro de este esquema que está explicando la probabilidad de que se liberen las importaciones de combustible para que puedan las empresas privadas puedan participar y con ello se abra un mercado que permita una fluctuación de los precios que beneficie finalmente al consumidor, pues, ¿verdad? Mire, sí, pero ahí habría que aclarar lo siguiente. Si yo quiero liberar la importación de combustibles, tengo que ver empresas que vengan a hacer inversión. Es decir, inversión en áreas de almacenamiento, inversión en los modelos de distribución. Es decir, tienen que traer empresas grandes porque cuando se va planteado que se libere para la importación de combustibles, se habla de utilizar la infraestructura, por ejemplo, de Petroecuador. Y no puede ser así. O sea, este es un negocio, los negocios de energía son negocios rentables. Entonces, ese modelo yo lo plantearía, pero tienen que venir con inversión total. Es decir, si una empresa me quiere importar combustibles, primero me construye su modelo de almacenamiento, me demuestra su modelo de distribución, que no vaya apegado al estatal, es decir, que sea con su dinero y lógicamente ponemos el precio. Muy bien, ingeniero Robalino, la verdad es que muy buena su explicación, muy bien planteado sus argumentos respecto al tema que hemos tratado, primero el tema de energía eléctrica, luego el tema petrolero y finalmente esta última decisión que ha tomado el gobierno respecto a la eliminación paulatina de los subsidios a los combustibles, especialmente a las gasolinas Extra y Ecopaís. Le agradecemos mucho, ingeniero Robalino, por haber estado con nosotros. Gracias, así es. Un saludo cordial a la ciudad de Guayaquil.